Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos una vez más a mi canal. Si bien muchos ya lo saben, aparte de dedicar parte de mi tiempo a la creación de videos para el canal, me gusta mucho y trato de llevar mucho más allá otro de mis hobbies que cultivé desde que era un pequeño. Dibujar siempre fue un escape y una puerta a poder ver cosas materializadas desde mi mente al papel, por lo que me convertí en alguien muy observador en detalles que pudieran enriquecer mis trabajos o que me ayudaran a poder reflejar mucho mejor lo que tenía en mente. El tiempo pasa en cada lugar que nos rodea y el anime no es para nada la excepción, teniendo notables, buenos y también malos cambios en cuanto a su producción o las características generales con las que uno experimenta una obra. Los dibujos son una pieza clave, ya que tanto en un arte promocional, un manga y sobre todo en una animación, son el objeto número uno de importancia con el público a gran escala. Yuya Takahashi, de quien ya tengo un video un tanto viejito en el canal, fue uno de los animadores en Dragon Ball Super que evidenció una estética con la que muchos no eran absolutamente conscientes. Estoy hablando de la estética retro. Esto se consiguió debido a la amplia diferencia visual entre un estilo y otro en una misma producción. Pero antes de Yuya Takahashi había muchos otros animadores que ya estaban haciendo lo posible por recuperar ciertos aspectos del pasado, obviamente sin desviarse de los diseños establecidos para la producción. El mejor ejemplo por lejos siempre va a ser el señor Masahiro Shimanuki, quien evidentemente estuvo muy atento y se dedicó a ver de qué forma podía volver a adaptarse al estilo de la franquicia, consiguiendo grandes resultados a través de esta. Pero algo que el señor Shimanuki no pudo hacer que el señor Takahashi sí, fue crear una avalancha de personas imitando su estilo, abriendo su mirada también a producciones y artes del pasado con tal de imitar y reflejar esa estética del anime antiguo, muchas veces exagerando ciertos aspectos de manera muy cuestionable y otras veces de manera perfecta. En el día de hoy vamos a hablar de uno de esos detalles que muchos empezaron a aplicar de forma automática sin tener idea del motivo detrás de este. De esta manera, si lo estás aplicando sin saber por qué, tendrás una buena razón para hacerlo en el futuro sabiendo bien de qué se trata. Hoy vamos a hablar del clásico sombreado curvo de la mejilla en el anime. Sin nada más que añadir, comencemos. Primero hay que entender que este detalle no está para nada relacionado exclusivamente a Dragon Ball, sino más bien se relaciona con el funcionamiento correcto del sombreado de un cuerpo tridimensional. Lo más seguro es que todas las series del pasado, los promocionales o ilustraciones de manga en algún punto emplearon este tipo de sombreado, por lo que no se limita para nada a Dragon Ball. Simplemente en los 90 era mucho más común de ver debido a cómo el arte tenía otra vanguardia que actualmente no predomina en el género. El sombreado de un cuerpo puede variar de incontables formas dependiendo desde dónde se proyecte la luz que va a impactar sobre el cuerpo, e incluso pudiendo llevar esta iluminación a terrenos mucho más complejos como la iluminación desprendida desde otros cuerpos que rodean al objeto en cuestión. Pero manteniéndonos simples, la luz al impactar sobre un personaje tiende a generar algunos puntos de sombra recurrentes debido a la estructura básica de cualquier cuerpo. En el rostro podemos tener distintas formas de sombrear los puntos principales de la cara, como los ojos, la nariz, labios o el cuello. En las mejillas, bajo toda la piel, carne y músculo, nos encontramos con el cráneo, el cual se divide en muchas secciones que dan forma a los rostros de las personas. Este está conformado por 4 partes que son 100% fundamentales: el cráneo frontal, la mandíbula, el maxilar y el cigomático. Este último se divide en el cigomático derecho y el izquierdo. Y sí, ya lo sé, este video parece una clase de anatomía, pero creo que es interesante explorar este apartado a la hora de explicar el punto principal del video. El cigomático en el perfil de una persona provoca una protuberancia que define los rasgos que perfilan la caída de toda el área inferior del rostro, siendo la parte interna de los pómulos de una persona.
creando de esta manera una pendiente que varía su pronunciación dependiendo de qué tan sobresalido se encuentra el cigomático de la estructura base del cráneo. A la hora de sombrear el rostro de un personaje, este pequeño hueso se tiene totalmente en cuenta, ya que el sombreado que tanto vemos replicado en los artes del anime tiene totalmente en cuenta que a la hora de proyectar la sombra en esta sección de la cara, llegará un punto en donde nos topemos con esa protuberancia mencionada, incapacitando poder completar el sombreado de forma circular tradicional, creándose aquel quiebre característico que todo el mundo puede observar. Ahora, ¿es esta la única manera de sombrear esta sección del rostro? No. Todo dependerá de la luz, ya que si ésta se encuentra en una posición un tanto más frontal y no tan de lado, la sombra retrocederá un poco más, ganando de esta manera mucho más terreno uniforme en el rostro, teniendo la opción de sombrear la mejilla de la forma que muchos tratan de evitar a toda costa. Mismo tipo de sombreado que Tadayoshi Yamamuro, por ejemplo, especificó únicamente en sus diseños. Dependiendo de la estructura que querramos darle o que el personaje de por sí tenga, el sombreado por supuesto que va a variar. Si tenemos un personaje un tanto regordete, es normal que las mejillas se encuentren a un nivel mucho más parejo o incluso superior al del cigomático, por lo que el sombreado deberá ajustarse a la superficie en cuestión. Más allá de esto, actualmente los personajes de anime se volvieron mucho más simples en cuanto al sombreado y las formas, permitiendo de esta manera mucha mayor libertad en el terreno de la animación. A la vez, también tenemos un detalle de que todo el mundo suele abusar bastante, el cual es la pequeña sombra extra dentro del sombreado de la mejilla. ¿De dónde viene? Pues aparte de provenir de un buen sombreado tridimensional, esta sombra surge de un limitante técnico de aquella época y formato. No es para nada extraño, pero en el pasado la mayoría de las cosas eran coloreadas o pintadas a mano. Las fibras de alcohol y agua no eran tan comunes como lo son hoy en día, y las acuarelas, témperas y óleos eran las principales herramientas de coloreo de muchos artistas que no acostumbraban a invertir tanto tiempo en el uso de lápices de colores, ya que conseguir ciertos tonos y generar texturas con ellos suele llevar bastante más tiempo y trabajo que emplear un buen uso de, por ejemplo, las acuarelas. Y el sombreado con degradé era algo muy complejo. En el anime y las ilustraciones de aquella época ocurría exactamente lo mismo. Sombrear con aerógrafos llevaba mucho tiempo y era algo que no todo colorista sabía hacer. Además de que, por ejemplo, en un anime semanal, dar este tratamiento artesano a los cels llevaría demasiado tiempo del cual no se disponía. Una vez aclarado esto, el destacado dentro de la sombra de la mejilla es un elemento que puede estar presente en cualquier unión entre el color base y el primer tono de sombra, sin importar el lugar, es decir que no es un sombreado exclusivamente de la mejilla. Este destacado se creó para dar la ilusión y sensación de degradé de color para generar profundidad en el sombreado, haciendo ver a la variación de color mucho más natural y que no veamos un quiebre muy abrupto en algunas secciones. El Super Saiyajin 3 es de los pocos seteis en Dragon Ball que implementó este sombreado. ¿Por qué? Bueno, era una transformación de por sí muy imponente, y si el Super Saiyajin 2 tuvo sus rayos a su alrededor, había que pensar de qué forma se podía hacer que la fase 3 se viera mucho más llamativa, aparte de poseer esa larga melena dorada. Por ese motivo se colocó este detalle en el sombreado para lograr que se vea mucho más delicado y a la vez detallado. En los animes y artes actuales se suele ignorar este detalle, ya que la composición visual general de un episodio o una pieza suele tener efectos de iluminación tan bien fusionados con todo que la variación y degradé en la sombra se volvió totalmente innecesaria. Pero en aquellos días, bueno, no se tenía esta ventaja. Para que puedan observar cuál era la intención de este detalle, aquí pueden ver una comparación en donde a la izquierda tenemos la sombra extra de forma normal y a la derecha tenemos el resultado obtenido con el degradé. Espero que este video les haya sido útil y les alcanzara una nueva visión al mundo del arte que uno hace, en especial a la hora de crear sus propios diseños
Creo que la información dada en este video será de mucha ayuda. Díganme, ¿les gustaría ver más videos de este estilo hablando de otros puntos del arte de Dragon Ball o del anime en general? ¿Qué les gustaría saber? Díganme todo en la caja de comentarios. Si les gustó, déjenme su like, comenten y suscríbanse, ya que eso me ayudaría muchísimo. Síganme en mis redes sociales que están en la descripción del video y sin nada más que añadir, estás acabado.